Tengo el placer de presentar a José Antonio Jiménez Jiménez, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Superiores de la Comunidad Autónoma. Yo creo que conocido por todo el mundo y, como sabéis, ha trabajado tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de educación, como en el ámbito de Administración General. Es licenciado en Derecho y graduado en Ciencia Política y de la Administración y colabora muy habitualmente en actividades formativas, por lo que, además de presentarlo, le doy las gracias por ello, porque es muy fácil colaborar con él. Bueno, pues aquí os dejo con José Antonio. Bueno, pues muchas gracias, primero por la invitación y, lógicamente, pues es un reto, ¿no? Poder participar en estas jornadas sobre la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la novedad que supone desde el pasado día 2 de octubre, ¿no? En primer lugar, también vamos a aprovechar y saludar a los compañeros que están presentes a través de Huesca y a través de Teruel, que en ocasiones, pues bueno, también nos gusta ir allí, pero bueno, hoy la jornada se hace desde aquí. Ya reconozco a los efectos de participación, sobre todo, pues la dificultad de seguir la sesión a través de la videoconferencia, en cuanto que la poca proximidad con la sesión o con el ponente, pues a veces puede dificultar la participación o las dudas, ¿no? Bueno, en primer lugar, el compromiso de someterme estrictamente al plazo que hay establecido. En segundo lugar, también, pues sobre todo pedir disculpas por la poca profundidad que le hayamos podido dar a la presentación, en la medida en que está limitado también por el alcance, por la limitación del tiempo. Y también me gustaría señalar que el objetivo de la presentación o de lo que vamos a comentar no es tanto analizar en su totalidad el conjunto del procedimiento administrativo común en la nueva Ley 39/2015 que ha entrado en vigor, sino, lógicamente, en la medida de lo posible, destacar aquellos aspectos más importantes en cuanto en el conjunto del procedimiento que presenta la propia ley o que hayamos podido ver, ¿no? Bien, es cierto que la primera consecuencia que podemos hablar sobre la Ley 39/2015, lo que respecta al procedimiento administrativo, y sin perjuicio de lo que se haya dicho antes, es que novedades en el ámbito procedimental son pocas. Aunque vamos a hablar mucho de ellas, pero son pocas. La principal novedad fundamental es el abordaje de la Administración electrónica o su incorporación en el conjunto del procedimiento administrativo de la Administración electrónica, en la medida en que la Administración electrónica deja de ser un aspecto parcial o sustancial o separado del derecho administrativo, sino que se inserta directamente en el propio corazón del derecho administrativo, de tal manera que ya no hay Administración electrónica y Administración, sino que solo hay Administración electrónica. Eso es muy importante, sin perjuicio, lógicamente, de que esto exige una temporalización. Está ya la disposición, las disposiciones transitorias respecto a ciertos apartados como el registro, el punto de acceso, etcétera. Pero yo creo que la principal novedad o el principal impacto para todos los que trabajamos o que somos empleados públicos o prestamos servicios públicos es que la Administración es electrónica, y, por lo tanto, ya no hay un concepto diferente, sino solo ese. En esa medida también, lógicamente, la ley ha derogado la famosa Ley 11/2007 del derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la medida en que, bueno, ya se ha explicado antes, el artículo 14 pues, deriva de un derecho de acceso a una obligación de acceso electrónico, salvo ciertas situaciones, aunque luego reglamentariamente la Administración también va a modificar esa cuestión. Por lo tanto, estaremos hablando siempre de la Administración electrónica como una naturaleza propia de nuestra actuación diaria. Y, por lo tanto, ya no hay singularidades. Hemos comentado eso, la regulación de la Administración electrónica se inserta en el corazón, se deroga la Ley 11/2007 y luego, sobre todo, también la Ley 39 y también la Ley 40 es coherente con la regulación, con el nuevo Reglamento 910/2014, que derogó las disposiciones de la Directiva 1999-93, que dio causa en el derecho español al Decreto Ley 1499, que luego trajo ese Decreto Ley, el cumplimiento de esta directiva, la famosa Ley 11/2007 y la Ley 59/2003 en materia de firma electrónica, y cuando han introducido la Ley 39 y la Ley 40, las disposiciones en materia de certificados de identificación de usos de firma, pues es coherente con el reglamento. También es cierto que la técnica normativa ha cambiado de una directiva en cuanto al cumplimiento de objetivos, se ha pasado a un reglamento con efecto directo en todos los países y, por lo tanto, las disposiciones en materia de firma, aunque no solo afecta al sector público, el reglamento, me refiero al reglamento del 2014, afecta al conjunto de la actividad económica en el ámbito de la Unión Europea, pero lógicamente es especialmente significativo en el que todas las administraciones públicas de todos los Estados miembros y, lógicamente, el Estado español pues tienen que cumplir esa normativa que tiene efecto directo. Los reglamentos se aplican directamente, pero que la Ley 39 y la Ley 40, como digo, es coherente con esa regulación, si bien ha habido un cambio
más bien de denominación respecto a los dispositivos de firma entre la avanzada, la cualificada y la reconocida, pero bueno, no es sustancial al aspecto que yo tenía que comentar aquí, ¿no? Lo que sí que es cierto que el insertar en el núcleo del derecho administrativo, de la gestión pública, el tema de la administración electrónica, pues va a suponer para todos nosotros el abordaje de ciertos problemas respecto a la regulación de la administración electrónica o del uso de los medios electrónicos en las relaciones con los ciudadanos, ¿no? Los distintos tipos de firma, qué validez tienen, cómo se reconocen, el trasunto de documentos en entornos cerrados, en entornos abiertos, la aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad, en fin, todas esas cuestiones que no lo vamos a hablar ahora, pero que sin duda pues abren un nuevo campo no solo de análisis técnico, sino también de análisis jurídico. Desde mi punto de vista, aunque luego lo voy a comentar brevemente también, la Ley 39, en lo que aspecta a la regulación electrónica del procedimiento, tal vez tendría que haber incorporado, es una opinión personal de poco, el tema de la actividad administrativa automatizada. Estaba en la Ley 11/2007, en esta separación legislativa que se ha hecho en la Ley 39/40, se ha incorporado prácticamente muchos aspectos de la regulación del procedimiento administrativo y, en cambio, la regulación de la actividad administrativa automatizada se ha derivado al artículo 41 de la Ley 40, que tal vez hubiera sido más interesante, desde mi punto de vista, haberlo dejado para la Ley 39, porque, sobre todo, afecta a procedimiento como tal, más que a los ámbitos competenciales en cuanto al objeto que tiene la Ley 40 sobre el régimen jurídico del sector público, ¿no? Pero bueno, eso es una apreciación que habrá que tener en cuenta cuando abordamos, lo mismo que abordamos la Ley 30 en su totalidad, procedimiento y régimen jurídico de las administraciones públicas, pues ahora siempre tendremos que tener en cuenta y unidas, lógicamente, la Ley 39 y la Ley 40, porque en estos aspectos pues, son interesantes, ¿no? La principal novedad respecto a los medios electrónicos pues está bien marcada en la ley, en la exposición de motivos y en la regulación también que hace la ley, creo que se ha hablado antes, la preferencia, no solo la preferencia, básicamente la preferencia no, la exclusividad del medio electrónico. No es cierto que se hable exclusivamente de preferencia, sino que todas las relaciones, tanto las interadministrativas, que imagino que se hablará después, como las relaciones con el ciudadano, sobre todo, salvo la exclusión de aquellos sujetos no obligados en el artículo 14, aunque luego reglamentariamente para ciertos sectores también las personas físicas pueden estar obligadas en función de la capacidad que tiene la Administración reglamentariamente de determinar para ciertos procedimientos ese tipo de relación. Por lo tanto, vamos hacia un camino en el que básicamente las relaciones serán exclusivamente electrónicas, aunque, como digo, aún haya esa posibilidad. Es exclusivo también para las relaciones interadministrativas y será, lógicamente, el medio pues, para dictar los actos administrativos, para documentar, para generar los documentos, para archivar los documentos. Ya veremos luego técnicamente qué problemas generará en el largo plazo sobre los estándares o no estándares en cuanto a unos documentos que se leen hoy, si se van a poder leer en el futuro o no, si van a poder recuperar aquellos datos, la temporalidad de la validez de los documentos, pero es un tema que queda abierto. Lo mismo sobre notificaciones electrónicas, los pagos, el punto de acceso y la sede electrónica que se regulan en la Ley 40. En cualquier caso, un esquema, como digo, derivado o que nos lleva a que la relación va a ser exclusivamente y que siempre que hablemos de administración ya no tendremos que poner el epíteto de electrónica porque será solo de esta manera, ¿no? Al margen de estas cuestiones sí que me interesaba destacar dos aspectos que sobre la ley del procedimiento, centrándonos en el procedimiento. En primer lugar, la intención que tiene, y lo dice la propia exposición de motivos de la Ley 39 y de la 40, de regular, por un lado, las relaciones ad extra a través del procedimiento y mientras que deja para la Ley 40 las relaciones internas, todo el régimen competencial, delegaciones, avocaciones, en fin, todo el régimen jurídico en cuanto al ejercicio de las competencias de las administraciones públicas. Bien, el artículo 1 recoge un intento de refuerzo del concepto del procedimiento administrativo común. El artículo 1, en primer lugar, fija un principio de legalidad, dice que solo por ley se podrían añadir trámites adicionales, siempre y cuando bajo un principio de eficacia o de necesidad, pero pretende determinar que el marco de esta Ley 39, lógicamente bajo la lectura de las competencias que ha hecho el Tribunal Constitucional en materia de procedimiento administrativo, 149.1.19, competencia exclusiva del Estado, pero especialidades propias de las comunidades autónomas, lógicamente. El artículo 2 permite modificar reglamentariamente, pero siempre respetando el esquema. Este principio de sentar o de fundamentar el concepto del procedimiento administrativo común, bien es cierto que el principio de legalidad permitirá que otra ley posterior lo pueda modificar, se asienta no solo en el artículo 1, sino también en la disposición adicional primera cuando habla de los procedimientos especiales. En el número de esa disposición adicional, pues permite que haya unos trámites distintos en la legislación especial, pero siempre que sean distintos de las alegaciones, las pruebas, los informes, la fase de inicio, ya sea en las modalidades o la fase de trámite de audiencia o la resolución. Y, en cambio, en el número 2 sí que deja claro cuáles son los procedimientos especiales, derivados sobre todo de una especialidad muy sustancial, como puede ser la tributaria, la de contratos, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
Primer mensaje, este es el procedimiento administrativo común, que ya estaba bastante residenciado en la Ley 30, pero se ha querido reafirmar en ese sentido, ¿no? Luego, algo que ya hemos comentado, la Ley 39 pues, aborda, por un lado, los aspectos procedimentales y se separan las cuestiones orgánicas. Bien es cierto que, aparte que por reiterativo, lo vamos a tener que tener siempre en cuenta, pero está claro que en el conjunto del procedimiento todos los temas relativos a la competencia, al ejercicio de la competencia, el nivel competencial, las delegaciones, etcétera, inciden necesariamente sobre, en algunos casos, como criterios de anulabilidad o la validez de los actos administrativos. Por lo tanto, tal vez, en cualquier caso, es una nota que deriva de esta nueva política legislativa de separar en dos ámbitos la Ley 39 y la Ley 40. Y luego un aspecto importante, por destacar algunas novedades que tiene, porque ya hemos dicho que novedades había pocas, pues la Ley 39 lo que ha hecho ha sido separar el antiguo artículo 35 de la Ley 3092, marcando el artículo 13, los derechos generales de los ciudadanos, sus relaciones con las administraciones públicas, el uso de las lenguas oficiales, etcétera, etcétera. Y luego el artículo 53 ha remarcado aquellos derechos del interesado en el conjunto del procedimiento. Lógicamente, estos derechos son los que nacen cuando nace la relación jurídica que se establece a través del procedimiento y, lógicamente, desaparecen cuando pierde naturalidad la relación jurídica que se establece en el procedimiento. El procedimiento, todos lo sabemos, en muchas cosas. Es el cauce para producir actos administrativos, también desde un punto de vista que no sea estrictamente jurídico, pues también es aquel cauce, aquel protocolo que seguimos en nuestras relaciones con los ciudadanos o en relaciones con otros sujetos, ¿no? También el procedimiento tiene una virtualidad en la medida en que a veces el derecho material, el contenido, no asiste a los ciudadanos, pero a veces los defectos formales en algún caso pueden dar lugar y son elementos muy eficaces de defensa. Y, por lo tanto, siempre deberemos ser respetuosos con las normas procedimentales, aunque bien es cierto que la Ley 39 ha querido dar un paso no solo en materia de la Administración electrónica sobre la simplificación y la eficacia, no solo desde el punto de vista de la Administración electrónica, sino como filosofía general también es cierto que la propia Ley 39 ha introducido un concepto de que debamos todos ser más eficaces y, en la medida de lo posible, que reduzcamos las cargas administrativas. El principio de simplificación está presente, por ejemplo, cuando se permite la acumulación de procedimientos o suprimir algunos trámites, como el trámite de audiencia en algunos casos, que ya estaba previsto anteriormente, pero yo creo que es importante de cara a nuestra cultura organizativa y nuestra forma de trabajar, ya no solo en la adaptación que vamos a tener, que estamos haciendo y que haremos en el tema de la Administración electrónica, que debemos aprovechar pues, para simplificar, para reducir cargas, pero también en nuestro devenir diario probablemente deberemos dar respuesta o ser coherentes con ese principio de simplificación administrativa y en el que facilitemos, lógicamente, a los ciudadanos pues, el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de sus derechos. Bien, esto respecto a lo que hemos señalado antes, ¿no? El artículo 53 enmarca aquellos derechos que nacen exclusivamente en el conjunto del procedimiento, separando que técnicamente probablemente haya sido mejor que la unidad de regulación en el artículo 35 y en los aspectos que ya hemos señalado, ¿no? Surgen cuando se establece esa relación jurídica que determina el procedimiento administrativo, que lógicamente comienza cuando está el acuerdo de iniciación, ya sea de oficio o a solicitud del interesado. No vamos a extendernos mucho más por aquello del tiempo. Bien. Otra de las novedades que ha introducido la Ley 39 es la distinción entre identificación y firma, que tiene que ver, lógicamente, con la articulación de la Administración electrónica. Por un lado, establece la obligación de la Administración de identificar a todos los ciudadanos por cualquier medio, y estará en los soportes físicos, lógicamente, el documento nacional de identidad o aquel otro documento de identificación, en el caso de los ciudadanos que no tengan nacionalidad española, ya sea el pasaporte, cualquier otro documento perfectamente válido, y cuando se establezcan las relaciones electrónicas, lógicamente, a través de los certificados electrónicos. Es importante destacar, cuando hemos hablado del Reglamento 2014, cuando en el propio Reglamento 2014 de la Unión Europea establece una serie de definiciones sobre firma, firma avanzada, etcétera, es importante destacar la obligación que asumen todas las administraciones públicas del conjunto de la Unión de cuando un ciudadano europeo utilice un certificado electrónico reconocido, cualificado, debamos admitírselo. Por lo tanto, desde la vigencia del 2014 y, sin duda, desde la vigencia de la Ley 39, yo entiendo que no está afectado por la vacatio que hay para ciertos aspectos, todos los ciudadanos de la Unión Europea que utilicen un certificado electrónico cualificado tienen derecho a utilizar los procedimientos electrónicos y a ser identificados en el conjunto del Estado y, lógicamente, también en el conjunto de la Administración electrónica. Otra cosa es que eso se puede hacer o no se puede hacer, pero bueno, es un planteamiento que tenemos que hacer. Por un lado, la identificación y, por otro lado, la firma. Tanto la Ley 59 de 2003, tanto el Reglamento del 2004 establecen que
la firma electrónica cualificada tiene el mismo efecto que la firma manuscrita. Pero también es cierto que la propia Ley 59 y, sobre todo, el Reglamento del 2014 prohíbe que no se le den efectos jurídicos a cualquier sistema de firma electrónica. Por lo tanto, la propia ley, no nos vamos a meter ahora en este aspecto, la propia Ley 39 también permite para que las administraciones públicas establezcan otros sistemas. En cualquier caso, la cualificada tiene que ser reconocida porque está basada en un certificado y que se deba admitir. Esto respecto al tema de la firma. La Ley 39/2014 es muy taxativa respecto al uso de firma. Yo creo que va destinado sobre todo a los requerimientos de los procedimientos que se tienen que automatizar a través de las aplicaciones informáticas, en el que solo se requiera firma como tal. Yo entiendo que estamos hablando siempre de firma electrónica para 4 actos que son los más sustanciales: la suscripción de solicitudes, la presentación de solicitudes, lógicamente, el uso de las declaraciones responsables o las comunicaciones, la interposición de recursos, faltaría más, desistir de acciones o renuncia de derechos. Fuera de estos 5 aspectos, las aplicaciones informáticas que se gestionen podrán utilizar como alternativa otros mecanismos. En cualquier caso, siempre la obligación de identificación. La identificación que se tendrá que hacer o a través de certificados cualificados o a cualquier otro medio en función del ámbito. Por lo tanto, siempre me interesaba resaltar esa distinción entre identificación y respecto a firma, sobre todo en el aspecto. Es de destacar también el principio o el derecho a la asistencia de uso de medios electrónicos. La ley, cuando establece la obligación en el artículo 14 de relación electrónica, excluye exclusivamente respecto a esa obligación a las personas físicas y, en paralelo, establece que las administraciones públicas deberán prestar asistencia a los interesados para que puedan relacionarse a través de medios electrónicos. Yo entiendo que ese derecho va destinado solo a las personas que no tienen obligación, pero probablemente la ley, también es cierto que la situación actual es la que hay, y donde haya procedimientos electrónicos se aplicará y donde no lo haya, probablemente tiene que haber sido un poco más laxa, porque, bueno, aunque en el artículo 14 dice entidades sin personalidad jurídica que también tienen obligación de relacionarse electrónicamente, hay un amplio abanico de situaciones que probablemente necesiten la asistencia electrónica, ¿no? Pues imaginemos la comunidad de vecinos de 4 pisos por escalera que gestiona el jubilado que vive en el segundo, ¿no? Pues probablemente ese señor, que no tiene un administrador de fincas, pues tendrá una gran dificultad para relacionarse electrónicamente con la administración. U otros supuestos, asociaciones que surgen por iniciativa de los ciudadanos con poca capacidad o que tienen un ámbito muy reducido. Bueno, pues probablemente tendríamos o habrá que hacer en el desarrollo que se haga pues algunas excepciones o alguna extensión del derecho de la asistencia por el uso de medios electrónicos. La asistencia no es solo para relacionarse, sino también se contempla la posibilidad de la cesión de firma electrónica bajo el consentimiento, lógicamente, del interesado, en el que un funcionario habilitado para ello en un registro correspondiente y las oficinas de asistencia en los puntos de acceso, en el que habrá unos funcionarios específicamente destinados para la cesión de su firma electrónica de aquellas personas físicas que no tienen la obligación de relacionarse electrónicamente. Es que hay ciertas personas físicas que realizan actividad colegiada que sí que tienen obligación de relacionarse. Bien, pasando ya, dejando al margen el tema de la identificación y de la firma como una de las novedades en la medida en que va a incidir y que nos generará problemas probablemente en la gestión diaria o la acreditación de los derechos de los ciudadanos, en el procedimiento que se vislumbra en la Ley 39, más que se ha incluido un principio tanto para las medidas provisionales como en el tema de la prueba de unificación con el orden civil. Ya estaba entonces, pero yo creo que ahora ha sido mucho más profundo, ¿no? Aparte de una de las características de las medidas provisionales que se adoptan por el órgano instructor, por el órgano competente, una vez ya iniciado el procedimiento, tiene una serie de características, esto es propio sobre todo de aquellos sectores de actividad de función inspectora, de función de intervención sobre ciertas actividades, salud pública, consumo, etcétera, etcétera. Se pueden adoptar pues, de oficio a petición del interesado. Su finalidad siempre es garantizar la eficacia del procedimiento, aquella resolución que se deba adoptar al final, bajo un principio de poca onerosidad, siempre bajo el principio de efectividad, y que sean flexibles. Y, lógicamente, pueden terminar a lo largo del procedimiento y, en todo caso, cuando se dicta la resolución correspondiente, si no se ha levantado antes por el órgano competente. Como digo, el artículo 56 lo que hace es unifica, aunque una relación no exhaustiva, pero deriva de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se podrán adoptar pues, la suspensión provisional de actividades, para aquellas actividades en las que supongan, pues, por ejemplo, un riesgo para la salud pública en el ámbito correspondiente, en el tema del consumo, etcétera, etcétera, la imposición de fianzas, la retirada o intervención de bienes, típico, pues, el ejemplo de consumo de aquellos juguetes de partes pequeñas que pueden afectar a los infantes, a los niños, suspensión de servicios, embargos preventivos, etcétera. Y, bueno, con una relación no exhaustiva que se podrán incorporar otras. Yo entiendo
contempladas en la ley, aquellas otras que se deban incorporar tendrán que estar previstas por lo menos por una norma con rango legal, dada la limitación de derechos que imponen, pero en cualquier caso la ley habilita a la posibilidad de que en el sector normativo correspondiente se incorporen otras, ¿no? Esto respecto a las medidas provisionales. En el tema de las denuncias, el artículo 62 contempla la denuncia como un elemento que permite impulsar el inicio de procedimientos en aquellos sectores de actividad que necesariamente solo pueden ser iniciados de oficio. La denuncia, lógicamente, juega en aquellos ámbitos sectoriales donde solo se inician los procedimientos, como digo, de oficio y no en aquellos en los que haya solicitudes, aunque también podría entrar, pero sobre todo específicamente pues, en el ámbito sancionador o en algún otro, ¿no? Es importante destacar sobre todo la exigencia legal en el artículo 39 de la identidad de las personas. Bien es cierto que luego hay ámbitos normativos concretos que permiten la entrada en juego de actos anónimos. También es cierto que, lógicamente, el órgano instructor correspondiente podría empezar de oficio cuando tuviera alguna información que no sería propiamente una denuncia, pero puede tener información de ciudadanos que le transmiten esos hechos y que puede determinar que el órgano instructor inicie de oficio, pero ya no sería el oficio por denuncia. ¿Por qué se tiene que resaltar esto? Sobre todo, primero, porque el denunciante en cualquier caso nunca adquiere la condición de interesado en el procedimiento, aunque bien es cierto que se contempla la posibilidad de que el propio denunciante sea un infractor y se contempla la posibilidad de minorar la responsabilidad en el artículo 62. Sí que es importante destacar que cuando la denuncia sea sobre hechos que han causado perjuicios patrimoniales para la Administración, sí que tiene la Administración, fuera de estos supuestos no, sí que tiene la obligación de motivar y de comunicarle al denunciante si hemos iniciado o no iniciado el procedimiento. Fuera de esos ámbitos no, yo creo que también sería coherente notificarle lo que vamos a hacer, pero en cualquier caso la previsión legal del artículo 61 se ciñe cuando ha habido daños patrimoniales. Sobre las solicitudes enmarcadas en el ámbito del procedimiento administrativo como principio general, salvo para los sujetos que no están sometidos al deber de relación electrónica, bueno, los contenidos mínimos, o sea, el nombre y apellidos, el representante, los hechos, el lugar y fecha, ¿no? Lo que hemos hablado antes, exigencia de firma electrónica para todas las solicitudes, lógicamente vinculado a los sujetos que tengan obligación electrónica o la firma del funcionario presente en la oficina de asistencia para, a través del consentimiento del ciudadano, insertarla en el documento. Tendrán que indicar el órgano al que se dirige y, lógicamente, el código de identificación que se habrá comentado en los registros y en las sedes electrónicas. Todos y cada uno de los órganos administrativos que puedan recibir solicitudes tendrán que estar identificados. Habrá que, incluso, será una información que habrá que incorporar para poder dirigir a través de los distintos registros donde se presenten la correspondiente solicitud bajo el esquema o los requisitos técnicos de las normas técnicas de interoperabilidad o del Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿no? Respecto a las oficinas de asistencia, bueno, pues lo que hemos comentado y cómo en las sedes electrónicas se tendrá que tener una relación actualizada en este aspecto. Me interesa remarcar en el ámbito de las solicitudes dos aspectos importantes. Bueno, no el tema de la pluralidad de interesados, sobre todo la ley ha establecido el marco, que ya se venía utilizando, pero se ha incorporado a nivel legal, la posibilidad de utilizar modelos de presentación masiva que deberán facilitar las administraciones públicas a los ciudadanos, serán siempre de uso voluntario y el modelo de presentación masiva, la característica más importante que tiene es que, lógicamente, permite presentar muchas solicitudes a la vez, pero también que puede incorporar elementos y datos complementarios ajenos o diferentes a los elementos mínimos que hemos visto en la solicitud, que eran nombre y apellidos, el lugar y fecha que se pide, sino el modelo de presentación masiva permite incorporar elementos adicionales a la solicitud y, por lo tanto, será perfectamente válido y admitido siempre y cuando bajo ese condicionante de que actualmente es de uso voluntario. Por contra, los sistemas normalizados, también se contemplan la posibilidad de sistemas normalizados que tendrán la posibilidad de los formularios autocumplimentados. Los formularios autocumplimentados nos van a permitir, o nos permiten, de hecho, ya en algunos casos, poder incorporar más información que los campos mínimos de la solicitud con una doble virtualidad. Actualizar datos que ya tenemos incorporados a nuestros sistemas de información, someterlos a la verificación y a que sean completados, en su caso, por el ciudadano o que sean alterados. Porque tengamos unos datos que no son correctos y nos lo actualiza el ciudadano aprovechando este
esta forma de trabajar a través de los sistemas de los formularios autocumplimentados. Y luego una cuestión distinta son los modelos obligatorios, en el que reglamentariamente la Administración puede establecer un modelo obligatorio de utilización en ese concreto procedimiento. La consecuencia, lógicamente, respecto al modelo obligatorio es que esa solicitud formulada sin utilizar el modelo obligatorio no podrá tramitarse curso y no podrá ser admitida, lógicamente. Los modelos obligatorios tienen también una virtualidad, igual que los normalizados y los modelos de presentación masiva, que permiten captar y determinar qué tipo de información queremos incorporar en el curso de ese procedimiento, y es una facultad, lógicamente, de la Administración decir, no solo quiero los contenidos mínimos de la solicitud, sino también quiero incorporar una mayor información. Bien, pues en aquellos casos en los que establezcan los modelos obligatorios, lógicamente ese procedimiento nunca se podrá iniciar sin completar ese tipo de modelos, ampliando, por tanto, el campo de del contenido mínimo de la solicitud que hemos visto anteriormente. Sobre el tema de la subsanación y la mejora en el curso de los procedimientos, que es un trámite clásico en el que la solicitud no cumple los contenidos mínimos que determina la ley, pues se le da al interesado ese curso de subsanación, y me ha interesado sobre todo unas cosas. Bueno, la ampliación de 5 días de un plazo prudencial por ciertos supuestos excepcionales, que está limitado o excluido o vedado para los procedimientos competitivos, sean de selección de personal, sean de contrataciones, bueno, en contratación no se da nunca, sean procedimientos, por ejemplo, de subvenciones o algún otro caso. Y, a diferencia, el derecho del ciudadano siempre a mejorar sus solicitudes, pero sobre todo el último punto, en la subsanación electrónica, que ahora mismo se nos puede plantear y sin duda se nos planteará. El distinto trato que ha establecido la ley en el trámite de la subsanación respecto a la persona física no obligada a la relación electrónica y respecto a los distintos. El ciudadano o la entidad que está obligada a una relación electrónica, si presenta una solicitud en papel, su trámite de subsanación, o sea, deberemos advertirle que tiene obligación de trámite electrónico, lógicamente cuando tengamos el procedimiento electrónico en curso, pero la subsanación solo produce efectos, o sea, el inicio del procedimiento producirá efectos no cuando presentó la solicitud originaria, sino cuando haya formulado la solicitud en formato electrónico. Mientras que en el caso de los ciudadanos que no tienen la obligación electrónica, su fecha de solicitud, aunque bien es cierto, tendrá efectos desde la primera presentación, aunque bien es cierto que el trámite de subsanación puede dar lugar a la suspensión del plazo para resolver, pero vemos cómo ha habido un distinto tratamiento en este aspecto. Puede ser importante o no lo es, en función, ya lo veremos, de los plazos en aquellos procedimientos que puedan tener plazos muy reducidos o plazos por horas, como la subsanación electrónica no tiene efectos. O sea, la solicitud en papel que haya puesto un ciudadano cuando tengamos un procedimiento electrónico no producirá los efectos que sí que produce cuando el solicitante no tiene obligación de tramitación electrónica. ¿De acuerdo? Bien, la ley ha incorporado también, como ya hizo el artículo 71 bis de la Ley 30, la declaración responsable y la comunicación. Ya no se trata de comunicación previa y, sobre todo, me interesa resaltar dos cosas. No cabe el uso simultáneo en los procedimientos que se articulen. Este tipo de procedimientos que sirven para iniciar los procedimientos, incluso para ejercer derechos, no cabe utilizar de manera simultánea como forma de iniciación o en el mismo procedimiento la declaración y la comunicación. O hay declaración responsable o hay comunicación, que se ha eliminado la previa porque puede utilizarse luego a lo largo del conjunto del procedimiento y, lógicamente, tendrá efectos desde su presentación. La ley también ha establecido como novedad la definición de lo que es el expediente administrativo. Todos sabíamos lo que era el expediente administrativo, pero, sobre todo, muy importante, vinculado también con el documento electrónico. Las mismas características que tiene el documento electrónico la va a tener el expediente que las contiene, sobre todo que sea transmisible. Una de las notas características del documento electrónico es que tenga una serie que incorpore metadatos, etcétera, pero sobre todo que sea transmisible. La nota característica, o una muy importante del documento electrónico, es su transmisibilidad. Luego ya veremos a ver los estándares que se utilizan, si es en un entorno cerrado, si es en un entorno abierto, pero sobre todo que sea transmisible. Y el propio expediente electrónico que los contiene tiene que ser necesariamente transmisible. Eso es importante. ¿Qué es? Bueno, pues tiene que tener siempre un índice numerado con todos los trámites, etcétera. Va en paralelo el concepto de expediente con el concepto de documento y también respecto a las aplicaciones y los sistemas informáticos que se tengan que utilizar para el control para la tramitación electrónica, que tendrán que cumplir como mínimo unos requisitos, así como la ley ha definido que tiene que haber un esquema nacional de interoperabilidad respecto a las tramitaciones electrónicas, al formato, perdón, de las aplicaciones que tramiten los expedientes. Lo que nos ha dicho, o de los procedimientos, es pues, que esas aplicaciones tienen que garantizar el control de tiempos y plazos, principio de eficacia, de simplificación, ¿verdad?, la identificación de los órganos responsables, la tramitación ordenada de los expedientes, su inicio, su subsanación, petición de pruebas, alegaciones en cualquier momento, etcétera, en el orden que está establecido en la ley, y, sobre todo, facilitar
la simplificación y la publicidad de los procedimientos, ¿no? Esto, lógicamente, hay que ponerlo en el conjunto de derechos que ya estaban en la Ley 11/2007 y que están incorporados en la Ley 39/40, derecho de acceso electrónico, poder tal, y ya no solo respecto a los ciudadanos nacionales, que hemos visto con la Ley 39/40, sino, como digo, a través de el reglamento del 2014, que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede utilizar su certificado cualificado, identificarse ante cualquier administración pública e iniciar un procedimiento a través de los trámites electrónicos, lo cual nos va a exigir, lógicamente, que nos vayamos, de hecho están haciendo grandes esfuerzos, que nos pongamos al día, ¿no? En el tema de la prueba me interesaba destacar un aspecto fundamental, como hemos dicho antes, sobre las medidas provisionales, que es la unificación con el orden civil en cuanto a la valoración de los medios de prueba. No es una especial novedad. Y, sobre todo, al final, cuando decimos que la valoración de la prueba se tendrá que incorporar en la resolución si es un elemento básico, sobre todo procedimientos sancionadores, etcétera. Y si la prueba solicitada en el curso del procedimiento ocasiona gastos y lo ha pedido un interesado, pues correrán de su cuenta. Si la ha pedido él, lógicamente, el instructor la ha tenido que incorporar a petición del interesado. Me interesaba remarcar, que no lo he dicho antes en la introducción, que la ley, aparte de reforzar el concepto de procedimiento administrativo común, deja de tratar el procedimiento sancionador y el procedimiento de responsabilidad patrimonial como procedimientos especiales. Los ha incorporado, ha puesto una cierta singularidad, sobre todo en el inicio del procedimiento sancionador y en las resoluciones y en las notificaciones que se hagan, pero el procedimiento sancionador, el procedimiento de responsabilidad patrimonial, forman parte del núcleo del procedimiento administrativo común. Lo que ha hecho básicamente es incorporar aquellas singularidades que estaban en los reglamentos, tanto de la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial como del sancionador a nivel legal, ¿no? Respecto a los informes, sobre todo remarcar dos cuestiones. Primero, la suspensión del plazo cuando se pidan los informes preceptivos y por un plazo máximo de 3 meses. La posibilidad, sobre todo, de que los informes que soliciten las administraciones públicas, si no se emiten, se pueda continuar el procedimiento, incluso continuar el procedimiento, aunque se emitan fuera de plazo, puedan no ser tenidos en cuenta. Son dos aspectos muy distintos. Que no se emita el informe, que no es que se pide a una administración pública y, por lo tanto, no paraliza el procedimiento como tal, y la administración que no lo emita, que sepa que si no lo emitimos en el plazo determinado, el órgano competente de la otra administración podrá no tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay una sanción, digamos, de indiferencia respecto a aquel informe que pueda ser emitido, siempre y cuando que el órgano instructor así lo decida, ¿no? Pero que estará incorporado. Es importante, sobre todo también en el primer aspecto, que cuando pidamos un informe se concrete sobre qué aspecto se va a pedir, y en teoría la ley limita que la petición de informe se haga sobre contenidos genéricos, sino sobre aspectos concretos y, lógicamente, sobre la oportunidad y conveniencia de solicitar el informe, en la medida en que el informe, lógicamente, paraliza, dilata el procedimiento, etcétera, etcétera, y digamos que se ha querido evitar la petición de informes superfluos o innecesarios y no conectados con el objeto del procedimiento. Bien, respecto al trámite de audiencia, que es un trámite esencial y que todos lo conocemos, en la medida que puede determinar la nulidad del acto que recaiga en ese procedimiento administrativo, bajo este principio, la ley sí que ha marcado una diferencia con la anterior, sobre todo ha marcado cuándo se tiene que desarrollar el trámite de audiencia, siempre antes de la propuesta de resolución y, sobre todo, antes del informe preceptivo del órgano consultivo, marcado aquí el Consejo Consultivo de Aragón o el Consejo de Estado, siempre antes. Por lo tanto, deberán estar, antes de remitir el expediente al Consejo Consultivo o al órgano consultivo correspondiente, completo y evacuado el trámite de audiencia y, por lo tanto, para que no haya luego la posibilidad de incorporar nuevos trámites con posterioridad al trámite de audiencia y con posterioridad a la emisión del informe del órgano consultivo. Hay un plazo de 10 y 15 días y es prescindible si no consan otros elementos de los ya aportados por el interesado. Hay una diferencia de matiz en cuanto a la posibilidad de prescindir del trámite de audiencia en el procedimiento ordinario al que veremos luego en el procedimiento simplificado, porque por el procedimiento ordinario se permite prescindir del trámite de audiencia independientemente de si el acto administrativo es favorable o desfavorable al interesado, siempre y cuando solo haya elementos que haya incorporado el interesado, en tanto que en el procedimiento simplificado se podrá prescindir si es favorable para el interesado, aunque haya otros elementos. Sobre la resolución, bueno, sobre todo remarcar el principio de la responsabilidad y que, bajo el principio de congruencia, se tendrán que abordar todas las cuestiones presentes en el procedimiento. No me voy a extender mucho más. Sobre todo el principio de congruencia, que no debamos empeorar la posición inicial del interesado cuando se inicia ese procedimiento. Siempre será producida por medios electrónicos,
luego estará sujeto a la correspondiente notificación de lo que ya se ha hablado y, sobre todo, la necesaria motivación que está marcada en el artículo 35 y su producción electrónica. La producción electrónica de todos los actos administrativos, lógicamente, y cómo no iba a serlo de la resolución. Resoluciones que, lógicamente, irán firmadas electrónicamente por el órgano competente. Todos los empleados públicos ya se establece en la Ley 40 el uso de la firma electrónica y en su caso, si no ha incorporado firmas electrónicas que no estén reconocidas por otras administraciones públicas, pues se recomienda o se determina el uso de sellos electrónicos basados en certificados cualificados. De ahí en los requisitos de no solo de la resolución, sino también que la resolución, como todos los documentos electrónicos, cuando se incorpora la firma u otro elemento, de autenticidad, de verificación y que sea íntegro, porque bueno, de las características que ya se ha dicho de la firma electrónica es que garantiza la integridad y la inmutabilidad del documento sobre el que se inserta. Hemos hablado de la transmisibilidad, pero lógicamente los documentos electrónicos firmados o sellados electrónicamente no pueden ser alterados y, por lo tanto, tienen que ser auténticos y verificables en cuanto al contenido. Novedad que hemos dicho antes, hemos remarcado sobre el tema de la Ley 39, tanto medidas provisionales como medidas complementarias. Actuaciones complementarias, que es una facultad del órgano instructor, justo cuando ha terminado el procedimiento, antes de dictar la resolución, porque le falta algún elemento que tiene que ser distinto a las alegaciones, a los informes o a las pruebas, que es un trámite tasado en el procedimiento. Algo que es diferente y, por lo tanto, tiene que ser distinto a lo ya incorporado. O sea, otros informes, me refiero. No es que no pueda pedir informes, sino otros informes. Siempre de oficio, se trasladan a los interesados un plazo de ejecución de 15 días y suspende el plazo para dictar resolución. Exclusivamente es una facultad del órgano instructor. Por lo tanto, las medidas complementarias, bueno, no sabemos si son muy útiles o no, pero bueno, están ahí contempladas. Lo que no has hecho ya, no sé si lo vas a volver a hacer después, pero bueno, cabría esa opción. Bien, sobre el desistimiento y la renuncia, que son formas de terminación del procedimiento fuera de la forma normal que es la resolución, que bajo el principio de congruencia tiene que atender a todo lo que se ha pedido en el procedimiento e incluso al interés general. De hecho, se contempla la posibilidad de que el procedimiento se resuelva, aunque se desista o se renuncie, porque el órgano administrativo entienda que tiene un interés general, hay un interés que atender, o incluso para fijar un precedente o un criterio de actuación en una situación similar. En el tema del desistimiento, la ley contempla también la posibilidad de que desista la administración pública. Esto está contemplado ya, por ejemplo, en el tema de los contratos administrativos y siempre y cuando se cumplan los requisitos que establezcan las leyes, ¿no? Lógicamente, el desistimiento se produce en aquellos procedimientos iniciados de oficio. Me refiero cuando los ha iniciado la propia Administración. Y la caducidad, que es, sobre todo, la clásica, aquella que se produce cuando... No sé cómo voy de tiempo. 10 minutos. Bueno, voy a cumplir el tiempo clarísimamente. Entonces, la caducidad, como digo, que la clásica caducidad es la que se produce cuando el ciudadano, el interesado en el procedimiento, no realiza aquellos actos personalísimos por un plazo y que, por lo tanto, nadie los puede hacer y la Administración se ve compelida a paralizar el procedimiento por la propia honestidad del interesado. También permite, lógicamente, resolver el procedimiento cuando haya presente un interés general, aunque... por cualquier circunstancia, pero la ley ha contemplado también la posibilidad de la caducidad de aquellos procedimientos iniciados de oficio, particularmente los expedientes sancionadores, en el que sí se produce, sobre todo, no había silencio negativo. Entonces, se ha contemplado la técnica de la caducidad con una cautela. Por un lado, se declarará caducado el procedimiento, pero sobre todo, como está muy vinculado sobre todo al ejercicio de potestad sancionadora, prescripción de infracciones, pues el artículo 95.3 ha incluido una cautela que es los efectos de la caducidad, ¿no? Cuando dice, los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción, por lo tanto, el nuevo que se inicie tendrá que ser dentro del plazo de prescripción originaria de cuando se ocurrieron los hechos que constituyen la infracción, pero sí que permite incorporar aquellos actos del procedimiento que se ha declarado caducado que se inicia y, en todo caso, pues deberán realizarse las alegaciones, la prueba, la audiencia del interesado, lógicamente. Un principio de conversión o de recuperación de aquel procedimiento que se caduca bajo el principio, lógicamente, de eficacia y también de, en la medida de lo posible, que esos plazos de prescripción no lleguen a consumarse por un procedimiento que ha sido caducado por propia inactividad de la Administración, puesto que él es el que tiene
la Administración es la que tiene, y la ley lo marca, los principios de impulso de oficio, ordenación, de simplificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, caducidad de procedimientos sancionadores, imposibilidad de aplicar la prescripción sobre un procedimiento que ya ha caducado, incorporación de aquellos trámites que se permiten del procedimiento caducado y, en todo caso, celebración o ejecución o preservación del trámite de alegaciones nuevas, de pruebas nuevas y de audiencia al interesado. Una novedad que ha introducido la Ley 39 es el procedimiento simplificado, manteniendo el principio de la tramitación de urgencia del artículo 50. La naturaleza ordinaria de la declaración de urgencia supone acortar los plazos por la mitad respecto al procedimiento ordinario. Se ha introducido un procedimiento simplificado con rango legal. Este procedimiento simplificado, por ejemplo, ya estaba en el Reglamento de Responsabilidad Patrimonial. Se ha incorporado en la ley para todos los ámbitos materiales de actuación de la Administración Pública, por lo tanto, para cualquiera. La principal virtualidad que tiene es que es un plazo de 30 días para resolver. Es reversible. El órgano instructor puede, si acuerda el uso del procedimiento simplificado, seguir el procedimiento por el trámite ordinario, ampliando, por lo tanto, el plazo de resolución a los 6 meses generales o al que establezca la norma correspondiente, o se aplicaría los 3 meses supletorios por falta de regulación de plazos en la norma reglamentaria procedimental correspondiente. Y el acuerdo de utilizar el procedimiento simplificado es siempre de oficio. Lo pueden pedir también los interesados y se puede oponer el interesado, uno o varios. Cuando se ponga un interesado, iremos al trámite ordinario. En el supuesto de que fuera un procedimiento con varios interesados, pues habrá algunos que les interesa y otros no. En cuanto vaya un interesado que se opone, lógicamente tramitaríamos el procedimiento ordinario. Como digo, es el plazo de 30 días desde la notificación de la tramitación. Lo normal será que en la propia solicitud se hiciera ver, en el caso del interesado, que quiere el procedimiento ordinario, y en el caso de la Administración viene en el acuerdo de oficio cuando inicie el procedimiento. Siempre y cuando la norma reglamentaria que establezca ese procedimiento haya establecido un plazo superior. Si hay un plazo inferior, lógicamente, no hay lugar a plantearse si es simplificado o no, porque eso había un plazo inferior a 30 días. Y tiene unos trámites tasados, que son el inicio de la subsanación, las alegaciones por 5 días, los informes preceptivos limitados, no pediríamos unos informes facultativos, y para el dictamen preceptivo del órgano consultivo, el Consejo Consultivo de Aragón en su caso, disponen de 15 días para la emisión del informe. Y luego la resolución. Si hubiera que hacer otros trámites, por ejemplo, prueba, pues ya iríamos al trámite, al procedimiento ordinario. Si hay un dictamen desfavorable en un procedimiento simplificado, sobre el fondo del asunto, aunque no sea informe vinculante, en el procedimiento simplificado, aunque no sea informe vinculante del órgano consultivo, aunque estuviéramos hablando solo de informe preceptivo, si hay discrepancias, si el órgano consultivo discrepa sobre el fondo del asunto, deberíamos de acudir al procedimiento, a la tramitación ordinaria. Bien, me quedan 5 minutos y los vamos a dedicar sobre todo a ver las singularidades en cuanto a la ejecución, pero sobre todo en el tema de recursos administrativos. Sobre la ejecución, se amplía el objeto de la autorización judicial no solo para el domicilio, sino de cualquier espacio físico que requiera la autorización de su titular, sobre todo destinado a las personas jurídicas, sedes sociales, etcétera, que no sean sedes que no sean domicilios. Por lo tanto, el artículo 100.3 ha ampliado ese ámbito. Se determina en el artículo 114 los que ponen fin a la vía administrativa, sobre todo los de responsabilidad patrimonial, sea de ámbito público o privado, y los procedimientos complementarios para determinar los daños patrimoniales derivados de expedientes sancionadores del artículo 90.4, que se articula a través de un procedimiento complementario. Se añade no solo en el error en la calificación para tramitar, sino en la ausencia de calificación. Si un ciudadano interpone un recurso pero no dice lo que es, se lo vamos a tramitar distinguido ahí. Bueno, se han incorporado en el artículo 116 las causas de inadmisión de los recursos, que no estaban contempladas en la Ley 30, la incompetencia del órgano correspondiente, su tramitación a través del artículo 14 de la Ley 40, si carece de legitimación el recurrente, si el acto no es susceptible de recursos, bien porque no ha agotado vía administrativa o porque es un acto firme, y si carece manifiestamente de fundamento. La última es la que tiene más peculiaridades, pero que no viene al caso. En cualquier caso, sobre todo la novedad de incorporar las causas de inadmisión del artículo 116. Sobre la suspensión, se incorpora el silencio positivo en cuanto a la falta de resolución, pero sobre todo la posibilidad de que se va a prolongar la suspensión incluso en la vía contenciosa administrativa. La anterior regulación de la Ley 30 era se podrá.
aquí se establece la obligatoriedad de la prolongación si lo ha solicitado el ciudadano y hay establecido una medida cautelar que se pueda extender hasta que el órgano jurisdiccional, en el caso del recurso contencioso administrativo, confirme o no la suspensión. Perdón, que le he dado para atrás y no estamos para... En el caso de la audiencia, en el trámite del recurso, no podrán solicitarse prueba cuando su falta de realización en el procedimiento fuera imputable al recurrente. Esto no está... Se ha añadido específicamente, que ya en la anterior Ley 30 se hablaba de documentos, etcétera, bueno, pues se ha añadido lo de la prueba. Sobre la pluralidad de recursos, una novedad importante, cuando debamos resolver múltiples recursos que tienen nexo causal con un acto administrativo, posibilidad de suspender, porque está recurrido uno de los actos, un acto, está recurrido, lógicamente, el acto con el que tenemos nexo causal en la jurisdicción contenciosa administrativa, posibilidad que tiene la Administración de suspender la resolución de todos los recursos administrativos a la espera del pronunciamiento judicial, que sin duda esta es una medida muy útil pues para evitar duplicidades o para evitar la contrariedad en el caso de la resolución judicial. Se tiene que notificar a los interesados, es facultad, es facultativo, no obligatorio. Es recurrible individualmente esa cuestión y una vez que tengamos el pronunciamiento judicial, pues podemos resolver directamente sin ningún trámite adicional, salvo la audiencia de los interesados en el recurso, me refiero, si fuera necesario. Respecto a la alzada y reposición, principal novedad, suspensión, eliminación del plazo de los 3 meses para recurrir sobre actos de silencio negativo. Esto se basa ya en una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó la inconstitucionalidad del plazo de 6 meses para el recurso contencioso administrativo sobre actos de silencio negativo y se ha incorporado en la ley que, por lo tanto, los recursos de alzada y reposición se podrán interponer en cualquier momento a partir del día siguiente en el que se entienda que tiene efectos el acto presunto, lógicamente, negativo. La doctrina se fijó en la sentencia del Tribunal Constitucional 52/2014 sobre el artículo 47 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Hace referencia a los recursos contenciosos, pero, lógicamente, se ha extendido también al plazo de silencio para recurrir en alzada. Y, finalmente, una de las novedades es que nos han retirado las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial, civil y laboral. En el caso de la vía civil no hacía falta nada más que suprimirlos en la Ley 39, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil ni las cita, y la ley, en cambio, ha incorporado una reforma de la Ley de Jurisdicción Social para articular todos aquellos procedimientos donde se exigía la reclamación administrativa previa. Dice la propia exposición de motivos, de acuerdo con la voluntad de suprimir trámites, pues se podrían haber suprimido muchos más también, ¿no? Bueno, habrá gente que está a favor, gente que está en contra de la utilidad. Parece que había una percepción general de que las reclamaciones administrativas previas no eran útiles. No sé cuántas reclamaciones administrativas previas a la vía judicial, civil o social hemos resuelto favorablemente. Probablemente ninguna, ¿no? Pues ahí la razón por la que se tengan que eliminar, ¿no? Y entonces lo que ha hecho la ley no solo suprimirlas, sino modificar los supuestos de cuando se exige el agotamiento de la vía administrativa en los artículos 64, 69 y 70 de la Ley de la Jurisdicción Social. Bien, muchas gracias. Yo creo que he cumplido el plazo exacto. Gracias por la atención, sin duda, y estoy abierto a vuestros comentarios y sugerencias. Gracias, José Antonio. Iniciamos 10 minutos de preguntas, que serán ciertamente así porque llevamos acumulados 5 minutos de retraso, ¿vale? Si en Huesca o Teruel queréis hacer alguna pregunta, por favor, acercaos al micro. Y si no, aquí, pues levantar la mano y os hacemos llegar el micrófono. Hola, yo quiero hacer una pregunta desde Huesca. ¿Qué tal? ¿Escucháis? Sí, sí, perfectamente. Sí, hola, buenos días. A ver, quería una aclaración simplemente. Creo que en lo concerniente a notificación electrónica y a identificación electrónica, por ejemplo, creo que todo el mundo podemos entender más o menos lo mismo. Sin embargo, cuando se habla de documento electrónico, yo sospecho que se está hablando en todo momento de documentos en papel escaneados. Y, sin embargo, no se habla, por ejemplo, de la posibilidad de incorporar otros documentos en soporte electrónico, como pudieran ser documentos de audio o de vídeo, que son documentos que, a lo mejor, en procedimientos de sancionadores podrían tener mucha importancia y ser más aclaradores. Y siendo que, por ejemplo, en el ámbito judicial, pienso que sí que es de uso común el uso de documentos en estos formatos. ¿Se prevé algo o habría que especificarlo en reglamento o qué puede comentar al respecto? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Javier. ¿Quién eres? Hola. No, que quería saber dónde trabajas, por hacerme una idea. ¿Quién eres? Trabajo en el Departamento de Medio Ambiente. Vale. Bueno, yo creo que lo que me has planteado son dos cosas que
que probablemente tengamos que tener en cuenta. Primero, la ley establece la obligación de digitalizar todos los documentos que estén en papel y trasladarlos a soporte electrónico. Yo no soy un técnico en la materia. La generación de un documento electrónico, el documento electrónico tiene un soporte necesariamente electrónico. Otra cosa es que luego ese documento se virtualice y se imprima en papel con todos los atributos que tiene que tener el documento electrónico, del código seguro de verificación, de la firma, del sello electrónico, etcétera. Pero el documento que existe es un documento electrónico que tendrá un soporte físico de naturaleza electrónica que generarán las aplicaciones y con los requerimientos técnicos. Otra cosa es que luego le demos una forma en papel o le demos en otra cuestión, pero tenemos la obligación de generar documentos electrónicos y viceversa. Los documentos que están en papel se tendrán que digitalizar o cuando menos incorporarle una serie de atributos que permitan aquellos elementos propios de los documentos electrónicos, que son sobre todo su transmisibilidad, su interoperabilidad con las distintas administraciones públicas. También llamó la atención que la ley ha establecido, en la Ley 40 sobre todo, el manejo de documentos electrónicos en entornos cerrados. Quiero decir, hay administraciones públicas que probablemente puedan determinar un estándar determinado de sus documentos que solo van a ser utilizables para ellos, que cuando tengan que salir a entornos abiertos o bien tienen que cumplir los requisitos legales de la Ley 40 en el Esquema Nacional de Interoperabilidad o cuando menos tendrá que haber acuerdos entre las administraciones públicas para reconocerse esos formatos. No sé si te he respondido. Y en segundo lugar, sobre los vídeos, etcétera, esos no serían documentos, serían elementos probatorios, sobre todo para los procedimientos sancionadores. Bien es cierto que en los órganos colegiados, luego lo van a explicar, la forma de producir los acuerdos de manera verbal, la verdad es que no me la he estudiado, pero yo creo que la van a explicar después, ¿no? Pero sobre vídeos y ese tipo de cosas que están en un soporte digital, no son documentos como tal, porque lo que sirven es para probar ciertos hechos o ciertas circunstancias fácticas. No sé si es eso lo que incorpora, que se podrán incorporar en un procedimiento, lógicamente, como una prueba más que lo permite. Hemos dicho que se unifica en el ámbito judicial con el ámbito administrativo, y si para ver la infracción en materia de caza tenemos el vídeo de alguien que ha utilizado bala contra un jabalí o contra una hembra de una especie protegida que no tenía que haber disparado una hembra sino un macho, eso será perfectamente válido, lo es ahora y lo es después con la administración electrónica. No sé si te he respondido. Bueno, en parte sí. Más que nada yo lo que quería proponer es la aclaración sobre si alguien, un administrado, digamos, que aporte un documento en un formato electrónico, al fin y al cabo, pero de tipo audio, por ejemplo, tiene que ser admitido e incorporado al expediente, porque por lo que pone la ley no veo ningún motivo para rechazarlo. No, al contrario, los ciudadanos pueden presentar, y no lo he dicho porque lógicamente estamos como estamos, en 45 minutos, los ciudadanos tienen derecho a presentar en cualquier momento cualquier alegación, cualquier documento, cualquier prueba, lógicamente la prueba cuando se abra el periodo de prueba, porque así lo determina el órgano instructor, pero tenemos derecho a admitir cualquier documento que presenten los ciudadanos en cualquier fase del procedimiento, estrictamente, desde luego cuando hay trámite de prueba, pero si el ciudadano lo pide y quiere entregar un formato de audio, un formato de vídeo, se lo vamos a tener en cuenta. Y además, si los elementos probatorios o la prueba es sustancial en la resolución, tiene que estar incorporada a la resolución la valoración de la prueba. Por lo tanto, sí que se le tenemos que admitir. Pero, ojo, vuelvo a remarcar, cuando presentamos un audio o un vídeo no estamos hablando de un documento, estamos hablando de una prueba que se soporta digitalmente sobre una grabación, sobre unas imágenes, etcétera. El documento electrónico es aquel que recoge pues, una resolución administrativa, una actuación del ciudadano, etcétera, etcétera, que tiene unos efectos jurídicos distintos. De todas maneras, el documento electrónico lo que tiene es la veracidad de que eso se ha producido cuando se ha producido y tendrá efectos permanentes, porque una de las notas, en teoría, del documento electrónico será su perennidad, aunque tenga un sello de tiempos que se tendrá que renovar. ¿Me explico? Sí, pero por ejemplo, un documento en papel muchas veces lleva incorporado una imagen, un plano, por ejemplo, un mapa, y se considera documento a todos los efectos, ¿sí? Ese mapa. Sí, pues. Y, pues igual que es una imagen, también podría ser en otro formato y tendría, no veo por qué no ha de considerarse documento. Por no, cuando lo incorporemos al documento, lo tomaremos en cuenta como documento. Sí. Pues se aplica la Ley 30/92. No me lo sé de memoria, está en la disposición transitoria, que no la he podido citar, pero con carácter general, la disposición transitoria
La disposición transitoria tercera, alguien te lo podrá explicar. Los procedimientos iniciados antes del 2 de octubre se rigen por la Ley 30, los recursos se rigen, creo que por la normativa de la Ley 39 respecto a los plazos, etcétera, etcétera. La ejecución de los actos por la norma aplicable en la fecha en que se dictaron, no cuando se vayan a ejecutar, por la norma aplicable en la fecha en que se dictaron. Puede ser que la ejecución que se dictase con la Ley 30 y se aplique con la ley y se tenga que ejecutar con la 39. Y bueno, y cualquier otra cuestión de transitoriedad se aplicará con estos principios anteriores. Ahora le tocaría preguntar a Teruel. Pero... sí. ¿Tiene aquí una pregunta, por favor? No, para que te escuchen los demás. Para que te escuchen los demás. Para que te escuchen los demás. Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, que ya lo digo un poco así en alto. Yo me plantea, a mí esta situación me plantea dificultades a la hora de gestionar convocatorias de subvenciones, sobre todo cuando llegan a la fase final de pago. Porque tal y como tenemos ahora los procedimientos establecidos, no solamente es la justificación, sino el estampillado, el sello, más si lleva financiación de fondos europeos. Entonces, ahí hay una ¿La factura electrónica te refieres? Claro, la presentación de la documentación de manera electrónica, porque presentan, hay gastos que se admiten y hay gastos que no. Los que se admiten luego hay que sellar la parte que subvencionas. Entonces, eso quiere decir que tampoco tenemos unas instrucciones ahora mismamente claras de cómo se estampillan los documentos que te presentan con firma electrónica, o las nóminas o cantidad de documentos. Ahora mismo eso ya no lo tenemos claro. Entonces, cuando ya sea obligatorio todo funcionar con administración electrónica en todo, pues yo es que realmente veo un caos. O se toma aquí una postura de dar unas instrucciones claras, o si no, no sé cómo vamos a tramitar. Y estamos hablando que a veces la documentación que acompaña a una justificación es importante. Bueno, ahora... sí. Ahora, bueno, desde el punto de vista del procedimiento administrativo, lo que tú me comentas sobre el trámite de pago es un trámite especial no contemplado en la Ley 39, que está contemplado en la Ley de Subvenciones. Pero vamos, efectivamente, básicamente ahora la situación que tenemos es procedimientos parcialmente electrónicos, no completos. La ley también es cierto, al establecer la Administración electrónica, hace un avance por la normalización, que eso llegará cuando la Administración nos pongamos en la totalidad de los expedientes electrónicos. Bien es cierto que la ley no ha establecido ninguna consecuencia de la falta de los expedientes electrónicos. Ha establecido la obligación, pero no ha establecido ninguna consecuencia. Tendríamos que ver qué falta de tramitación electrónica produce indefensión que podría afectar al acto administrativo como tal en cuanto a vicio de nulabilidad. Pero la falta de tramitación electrónica completa de un procedimiento ahora mismo no está. Yo me he leído la ley varias veces y te puedo asegurar que no lo he encontrado. Hombre, no, es que vamos a tener que seguir trabajando en la situación actual porque no podemos trabajar de otra manera. Quiero decir que las subvenciones las vamos a tener que seguir prestando. Lo que sí que tenemos que hacer, y me consta que el Servicio de Administración Electrónica está trabajando y acelerando para poner en marcha cada vez más procedimientos en ese sentido. Lógicamente vamos a sufrir... Sí, y resolución sí, sí. Pero es que en la fase final sí. la situación es distinta. Bueno, pero lógicamente imagino que habrá un orden de trabajo, unas prioridades, y nos tocará de vez en cuando a cada uno declarar los requisitos funcionales con ese requisitos que hemos dicho, de controlar los trámites, los plazos y los procedimientos bajo la simplificación, de eliminar lo que no, que será un buen momento pues para decir, no vamos a pedir más el DNI porque lo podemos comprobar en línea, ni nos vamos a pedir una fotocopia, ni le vamos a pedir, bueno, ya se ha hablado sobre la obligación o no de presentar documentos originales, pero bueno, la Administración Electrónica también va a ser una oportunidad para que reduzcamos nuestras cargas de trabajo. Pero vamos, jurídicamente también te diré que la ley no ha puesto, si no hay expediente electrónico, no hay nada. Tendremos que jugar con la suficiente flexibilidad para los obligados electrónicamente de decirle, oiga, puedes traerlo en papel, que no te voy a aplicar lo de la subsanación, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya imagino que en aquellos procedimientos electrónicos que se monten completamente, pues lo que se hará también es una normativa reglamentaria específica sobre ese procedimiento, porque a lo mejor podemos decir, tenemos un margen de 6 meses que nos da la ley, si la norma reglamentaria no dice nada 3 meses, pues igual nos podemos atrever a decir 3 meses, 2 meses para resolver un procedimiento. ¿Por qué tenemos que estar siempre esperando al plazo máximo y no podemos pensar en los plazos mínimos que necesitamos para resolver algo? Porque a lo mejor tenemos que cambiar ese punto de vista y decir, bueno, pues si para resolver una subvención necesitamos 6 meses, no, pues vamos a marcarnos 2. ¿Por qué? Porque puede ser también, ¿no? En muchos casos. Digo, ¿podríamos hacerlo? Sí, seguro. Lo hacemos cuando nos cierran el presupuesto, lo hacemos. O sea,
no hace falta que lo diga nadie. Te cierran el presupuesto y dices, vamos a hacerlo deprisa porque si no, no podemos pagar, ¿no? O sea, que la prueba, eso se demuestra que se puede hacer, ¿no? Por aquello de que nos tenemos que convencer nosotros también de que la eficacia no es solo buena para nosotros, sino sobre todo para los ciudadanos, porque ven unos funcionarios más amables, que le hacemos las cosas antes, etcétera, y que no le pedimos cosas suplementarias, etcétera, 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 ¿no? Que eso también es importante. Bueno, ser amable siempre es importante, ¿no? Con administración electrónica y sin administración electrónica. Bueno, pues si os parece, como llevamos un poquito de retraso, unos minutos sin salir a ningún lado, simplemente por cambiar las presentaciones y continuamos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh?